Bueno, continuamos entonces con la ponencia Sistematización de abastecimiento de energía mediante el uso de la rueda Pelton para la granja productora de café, para una granja productora de café en zona de ladera. El ponente es José Schneider Hernández y él está con un aprendiz del SENA, quien se llama Luis Fernando Cabal. Bueno, el docente José Schneider es ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gestión de la asistencia técnica agropecuaria, magíster en ingeniería ambiental, instructor del SENA de Palmira desde hace 8 años y pertenece al grupo BTI de investigaciones. Bienvenido entonces el docente y su acompañante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, quiero manifestarle un agradecimiento a SINOC y a todo su equipo técnico por esta importante invitación a este importantísimo evento. Es la segunda vez que participo. El año pasado estuve como asistente. En esta ocasión estoy como ponente. Como instructor del SENA, pues quiero manifestarle que para mí sería muy importante haber podido estar presencialmente en el evento, pero temas laborales, incluso una reunión que tuvimos hoy temprano para ajustar una visita que vamos a tener a mitad de semana, pues me impidió poder desplazarme hasta allá, pero créan lo que de alma y de corazón estoy con ustedes. He estado en la mayoría de las ponencias que pues han tenido, la verdad, un aporte muy valioso en muchos temas. Me parece que el tema de la inclusión, la participación de las personas limitadas, el tema de la educación a todo nivel, la participación para los niños, muy importante. Paso entonces a pedirles el grande favor que me compartan la presentación para iniciar brevemente con una inducción sobre el tema de la formación del SENA. Nosotros, yo hago parte de un equipo del SENA que se llama SENA Emprende Rural. Es un programa que está dedicado directamente al campesino. La formación que realizamos es en 10 municipios y los temas fundamentales son apoyo a la inclusión justamente a algunos grupos vulnerables en los cuales están población de el campo como madres cabeza de hogar, campesinos con pequeñas propiedades de tierra, minifundios, que por algunas condiciones tienen dificultades para poder pagar una asistencia técnica y tienen emprendimientos en diferentes temas. En este programa, pues la parte general está dedicada al sector vulnerable. Entre ellos también están personas víctimas del conflicto, personas con alguna discapacidad, gremios, asociaciones, y nuestro apoyo va dirigido a estas pequeñas unidades productivas que surgen en estas formaciones. ¿Continuamos? Siguiente. En el programa SER, pues nosotros apuntamos a trabajarle mucho a las unidades productivas y a la innovación como componente también dentro de la economía naranja. Nosotros hacemos parte del nuevo empalme del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y participamos en todo ese engranaje que se va alrededor de la innovación, la incubación, la formación y lo que es apoyar en cursos que van desde 300 hasta 340 horas en negocios rurales estos tipos de unidades. Entre ellas están las fincas, algunas de ellas en la parte alta de municipios como Florida y Pradera, donde se trabaja, y Ginebra, donde se trabaja con el cultivo de café. Aquí, contrario a lo que muchas personas piensan, en el departamento del Valle hay sectores donde se siembra café de muy buena calidad. Y apuntando a esas, sigamos, a esas unidades productivas, pues este proyecto de ayudar en la zona de ladera con la rueda Pelton como un mecanismo o un apoyo para algunos sitios donde no hay conectividad de energía eléctrica, pues tener una forma fácil, económica y aprovechar las condiciones de aquellos suelos de ladera, territorios donde la topografía dificulta a veces instalar torres de energía y no ha llegado el fluido eléctrico, pero donde tenemos productores que pues para sus diferentes labores de beneficio del café
y mucho más ahora cuando se está trabajando los cafés especiales, que son una línea que estamos trabajando nosotros acá también, trabajando fuertemente, con una taza de café que permita una excelente calidad y abrir nuevos mercados dándole mayor participación a estos grupos de productores, la mayoría agremiados y algunos asociados en el sector de ladera y en algunos recuerdos indígenas, con quienes también tenemos alianzas de formación y hemos logrado éxitos a este nivel. Entonces vemos en la rueda Pelton una manera de cómo puede beneficiarse el productor en aquellos sitios generando su propia energía, donde cuente pues con las características de tener un fluido de agua permanente y unas condiciones que se requiere básicas para poder implementar el sistema, pero que pueda en un momento dado beneficiar colectivamente a varias familias, donde tenemos nosotros algunas veces, en algunas ocasiones, en algunos sectores, impactos de comunidades donde casi poblaciones enteras en sector rural, en la zona alta, carecen del fluido eléctrico. Entonces, tomando un poco la definición, la rueda Pelton y una historia, una breve reseña histórica sobre su origen, hace parte de una investigación de hace casi 200 años por parte del señor Lester Allen Pelton, ingeniero que hacia el año 1880, después de haber incursionado en la industria de la explotación del oro y intentado diferentes métodos para mejorar digamos, el rendimiento de esta actividad minera, logró trabajar con una rueda dentada en la cual como lo pueden ver en la presentación, con diferentes aspas que tiene y recibir una presión de agua, logra girar sobre un rotor o un eje central y a través de ese empuje del agua convierte esa energía cinética que golpea sobre las aspas en forma vertical, o más adelante vamos a ver que también puede ser vertical, puede generar a través de un generador una corriente eléctrica que puede ser aprovechable en caso, por ejemplo, en las actividades de la finca productora de café, en la parte de la molienda y en algunas fincas donde se hace todo el proceso, como se hace en algunos sectores acá en el valle, en la parte también en el beneficio, en la parte de secado, se puede implementar un sistema de calentamiento del cual les explicará más adelante el aprendiz y emprendedor Luis Fernando Cabal, que pues es promotor de este sistema, implementándolo en una granja del sector donde él vive. Entonces, continuamos. Este proceso de obtención del café especial, y cuando se hace el proceso de trillado, el proceso de tostado, pues requiere algunos kilovatios de energía, donde se pueden reducir el consumo, los sitios donde hay consumo de energía eléctrica y se paga por ese kilovatio hora o kilovatio día, con un sistema de rueda Pelton se puede bajar notoriamente los costos. Ya vamos a ver más adelante la tabla de costos, donde nos puede en las conclusiones evidenciar esta parte. Y en los sitios donde no hay el fluido eléctrico, pues lograr unas buenas actividades de beneficio a muy bajo costo beneficio y rendimiento en cuanto a la calidad del café, porque podemos tener un café mucho más limpio por las características que podemos implementar en su procesamiento. ¿Continuamos? Dentro pues, de la parte del diseño, por favor, ampliamos un poquito, pues hay algunos cálculos básicos que se requieren para la implementación de esta metodología de implementar la rueda Pelton en la finca. Hay una serie de ecuaciones donde se mide la velocidad cinética y la velocidad del impacto sobre las aspas, y esto permite determinar qué tipo de turbina diseñar, cuál es la apropiada y qué tipo de materiales usar. Pues de todas maneras seguimos los materiales que se requieren para que puedan aguantar el impacto del agua y la humedad
permanente a la cual está sometida más la presión, pues dependiendo de las condiciones se puede diseñar y hay una serie de recomendaciones técnicas para implementarlas en la finca. ¿Continuamos? Toda esa, continuamos, por favor. Sí. Entonces hay que tener en cuenta para el diseño anterior, la anterior, por favor, donde están las características y aspectos a tener en cuenta para el diseño de la turbina y el sistema general, donde incluye también la boca toma. Es muy importante tener en cuenta el suministro de agua para poder tener también un suministro de la energía y permanente. Y es fundamental en los aspectos de diseño tener en cuenta la topografía, geomorfología del terreno, del sitio. Alburamos un poquitico, por favor, la evaluación del recurso hídrico fundamental para que pues, se pueda garantizar los periodos, de acuerdo a los estudios hidrológicos, los periodos decrecientes y decrecientes de la fuente de agua para determinar hasta dónde puede afectar el diseño y la ubicación de la rueda y el diseño de la misma. También es importante la selección de la turbina de acuerdo a al tipo de material y es fundamental también tener preferiblemente una caracterización del agua para mirar la capacidad que tiene de corrosión en caso de que tenga algunos materiales o partículas que tengan incidencia para debilitar en un momento dado el proceso o en algún momento pueda generar cavitación. Entonces hay materiales en los cuales pues tendríamos que pensar como materiales alternos para que se pueda garantizar la durabilidad y el mantenimiento en el tiempo de la rueda Pelton, que se haga parte de este sistema, que entre otras cosas pues un sistema muy económico. También el impacto ambiental es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con el agua que es excedente del proceso? Entonces, si tenemos una finca cercana, podemos nosotros instalar, o dentro del mismo predio, de acuerdo a la topografía, instalar un sistema, bien sea de recirculación del agua o un sistema de almacenamiento aguas abajo y en un momento dado volver a utilizar parte de esa agua para en el sistema de riego o fertirriego, que es lo que se recomienda hoy en día con sistemas con alta eficiencia y alto rendimiento por microgoteo. También la evaluación económica es fundamental, hacer un pequeño análisis de flujo de caja o flujo de costos y analizar el costo-beneficio de la inversión en este proyecto. Y el marco institucional y los requisitos legales para que se cumpla con la normatividad de las empresas que a bien están de parte del Estado para poder regular la instalación de una pequeña, prácticamente una pequeña central hidroeléctrica. Miremos la siguiente diapositiva. Desde 1 kilovatio hasta 30 kilovatios se puede hablar de una pequeña central hidroeléctrica. Avanzamos, por favor. La siguiente. Entonces, en esta diapositiva, pues estamos mirando cómo, pues, en el beneficio del café, en las diferentes labores, en diferentes momentos podemos requerir las actividades que realizamos una cantidad de energía que podemos en un momento dado disponerla de este sistema de pequeña central hidroeléctrica, como les decía, generado por esta rueda o sistema con la rueda Pelton. Continuamos, la siguiente. Gracias. Aquí podemos mirar pues que se clasifican de acuerdo al impacto y la ubicación del inyector de agua. Podemos clasificar la rueda Pelton entre horizontal o vertical. Vamos a ver luego que hay casos donde se puede tener los dos sistemas, horizontal y vertical, y también pues hay una cantidad de número de álabes o aspas que tiene el diseño que nosotros implementemos de acuerdo a la capacidad y presión que nos dé el diseño y el caudal para que se pueda desplazar a la potencia que necesitamos para
poder obtener los vatios que se requieren para la finca y para diferentes labores que desarrollamos ahí, las diferentes actividades. Podemos nosotros tener, sí, la disponibilidad para tener bombillos, fluido para el consumo doméstico, para alumbrar la casa, para iluminar los diferentes espacios, bodegas e incluso para la parte de la preparación de los alimentos y los electrodomésticos básicos que tiene una vivienda. Entonces nosotros podemos lograr con esta rueda Pelton, después de que hagamos un diseño apropiado, tener la suficiente capacidad para incluso en un momento dado generar energía para varios predios vecinos y realizar un trabajo conjunto que permita luego hacer también el mantenimiento de este sistema, de esta instalación. ¿Continuamos? Siguiente. De acuerdo a una simbología internacional para las turbinas Pelton, pues hay digamos unas convenciones donde se pueden evidenciar algunos aspectos relevantes para tener en cuenta en el diseño y su clasificación. Tenemos allí, por ejemplo, la letra P nos significa el número de ruedas que puede tener el sistema, la rueda. El número, la N, el número de chorros, por donde sale eyectado el agua que va a golpear y a generar el movimiento centrípeto de la rueda o las ruedas, de acuerdo al caso. La letra H mayúscula, que significa el eje horizontal, que es sobre la cual sucede el movimiento de rotación sobre el mismo eje. Y a manera de ejemplo, por ejemplo, si tenemos una rueda anotada con el símbolo o la nomenclatura P1N1H, ¿qué quiere decir? Que es una rueda de eje horizontal que tiene una turbina y un chorro. Sucesivamente, si encontramos la nomenclatura en una rueda identificada con la letra mayúscula P1N2H, nos significa que esa rueda Pelton tiene un eje horizontal, una turbina y tiene dos chorros. O sea que puede tener también eyector en sentido horizontal o vertical, o puede ser ambos verticales, en este caso ambos horizontales. ¿Continuamos? Siguiente. El marco legal o jurídico que permite y regula el uso de fuentes no convencionales de energía para abastecer sistema alterno al sistema eléctrico aquí en Colombia, lo regula el Ministerio de Energía a través de la Ley 1715-2014 y el Decreto 2143 de 2015, donde regula la opción o la alternativa de tener otro tipo de medios alternos o alternativos para abastecerse de energía para una determinada explotación o comunidad. En este caso, pues estamos hablando de la finca cafetera en sectores de ladera donde es más propicio este sistema, o por lo menos en los sitios donde haya una buena caída de presión, para que la energía potencial se pueda convertir en energía cinética y esa energía cinética luego convertirse en energía eléctrica a través del generador. José, te recomendamos que agilices un poco la presentación, ya que el tiempo se va terminando. Bueno, continuamos allí. En esta parte va a ingresar Luis Fernando Cabal, que es el aprendiz, que nos va a explicar el montaje que se hizo en el predio donde pues él hizo parte integral con su hermano Germán de las instalaciones. Entonces, por favor, ingresas, Luis Fernando, a complementar esta parte. Hola, profe. ¿Colocas el audio? Te escuchamos. Audio. Sí. Aló. Sí, ya.
¿Sí me escuchan? Sí, Ok. lo escuchamos. Excelente tarde para todos. A ver, sí, profe, auditorio, pues nosotros estamos ubicados en la parte alta de Ginebra Valle, en una vereda que se llama Campo Alegre, y estamos en acompañamiento con el profe, hace unos 8 o 10 años manejando unas familias en las ayudes en el reconvertimiento de cafés especiales orgánicos. Entonces, la inquietud de nosotros en ciertas partes donde no llegan las redes interconectadas de energía pública, pero por ende, todos lo sabemos que tenemos ricos en agua, riquezas hídricas. Entonces empezamos a desarrollar unas turbinas Pelton. De por sí ya tenemos en Bogotá unas carcasas propias ya diseñadas para fundición constante. También los álabes y los rodetes, los inyectores. Desarrollamos banco hidráulico totalmente electrónico para correspondencia a las necesidades de los motores en el cierre y la apertura del inyector. Y tenemos también unos diseños de plantas más artesanales, que son las que tenemos acá en la finca y en otras partes, para el procesamiento de los cafés especiales orgánicos. Porque por ende hemos sabido que ya todo el mundo, nuestros caficultores están empezando a hacer sus propios protocolos en las fincas, en la cuestión de cosecha, post cosecha, gente que no está lavando el café, sino que le está haciendo un secado con el honey y el mucílago, gente controlando fermentaciones de café en frío para incidir sabores de los cafés especiales. Estamos haciendo un secado con la rueda Pelton, haciendo una transferencia de energía térmica por medio del generador conectado a un chorro de aire caliente constante entre 36 y 38 grados para acelerar un secado, porque pues, desafortunadamente nuestros climas en las montañas son muy fríos y en el invierno pues la luminosidad se limita mucho, prácticamente no hay. Entonces, algunas personas que fabrican sus marquesinas y pueden tener la viabilidad de hacer un secado entre una temperatura constante en 36 y 38 grados. Hay secados de café en 8 o 10 días, que es un excelente trabajo. Y hay unos diseños en cuanto a tostión, que son los que estamos trabajando en lecho diufrizado, que es con aire seco caliente entre una temperatura de 150 a 200 grados para optimizar los sabores de los cafés especiales, que a diferencia de la tostión por cocción directamente lámina caliente, esta tostión optimiza el sabor del café porque los aceites esenciales no quedan, digámoslo así, pegados en una lámina. Entonces ese es como el resumen de lo que estamos haciendo y que llegando a querer hacer con la rueda Pelton, la gente que las pueden implementar en las asociaciones y en sus veredas, pues está la alternativa además de lo económico, porque pues a 510 pesos nosotros hacíamos el trabajo con el profe, un generador de entre 30 y 50 kVA constante, kilovatio hora está alrededor de 1.600.000 pesos. Es un dinero bastante considerable que se puede trabajar en las asociaciones, en las personas que quieran implementar esto industrialmente y también en la finca artesanal. Esa será como la introducción para no alargar mucho, profe, auditorio. Germán, aquí podemos mirar el diseño básico de el modelo de Manuel, que es un modelo que fue optimizado para aplicarlo en la finca que pudieron observar ustedes laborando en Ginebra, donde la finca ya denominada La Esperanza prácticamente se tuvo este principio donde se aplicó un diseño previo en el cual se ve cómo eyecta el agua en dos sentidos, horizontal y otro vertical. O
O sea que esta turbina prácticamente recibe dos impactos de agua, los cuales generan el movimiento centrípeto que finalmente genera la corriente eléctrica. Entonces, pues podemos nosotros ya con la explicación y el aporte de Luis Fernando Cabal, pues como en la pequeña granja se pueden utilizar recursos que no necesariamente tienen que ser tan tecnificados, materiales tan elaborados y tan costosos, donde nosotros podemos trabajar este sistema de una manera artesanal y a bajo costo y con unos buenos resultados. Se puede mirar cómo necesitamos que la fuente de agua sí pase por la parte superior, por eso necesitamos que la boca toma, para poder que entre al sistema, esté localizada en la parte alta. Luego, por la misma presión del agua y después del movimiento generado en las ruedas Pelton, se haga el proceso de transformación de la energía cinética a energía eléctrica. Continuamos con la presentación, vamos a la parte de la siguiente diapositiva para acelerar, para ya acercarnos a las conclusiones, que prácticamente pues son fundamentales como para que se llame al productor campesino, al cafetero, que en su finca pueda aprovechar los recursos que tiene en el medio. Entonces, observamos acá, pues, como ya cálculos a nivel de diseño nos permite a nosotros ir determinando previamente con unas recomendaciones que hay del Ministerio de Minas y unos manuales para, de acuerdo a las condiciones topográficas, a las características del caudal obtenido, cómo realizar la fase de diseño. Continuamos. Aquí calculamos la frecuencia relativa con esta fórmula de frecuencia en porcentaje, teniendo en cuenta la frecuencia de los caudales y el número total de medidas realizadas, o sea, se calibra un gráfico. Pasamos, siguiente. Calculamos nosotros el caudal con la ecuación de caudales y teniendo en cuenta la frecuencia podemos tabular para determinadas características de la rueda. Luego mirar cómo nosotros vamos calibrando y miramos la siguiente diapositiva, podemos calcular luego la capacidad energética que requerimos. Siguiente. Luego con esta capacidad energética miramos de acuerdo a las recomendaciones técnicas del Ministerio de Energía, cuál sería la rueda con los acondicionamientos más óptima para utilizar y de la misma manera, continuamos, calcular cuál sería el generador que necesitamos. Este diagrama de flujo prácticamente es un resumen de todo lo que vimos ahora, de las fases desde el diseño y identificación de dónde va el proyecto. Pasamos por los requisitos legales, la topografía, la fase de diseño, las pruebas y finalmente los ensayos para poder nosotros concluir si es viable de acuerdo a los permisos que se requieren y los permisos que otorguen las autoridades competentes, en este caso las CAR. En Caldas me imagino que sería con la CHEC, no con la, bueno, con la entidad encargada de regular la captación de las aguas superficiales en este caso. ¿Continuamos? Y pues estos son logros, en este caso, en los resultados del trabajo de los que hablaba Germán ahorita, se pueden lograr hasta obtener en un proceso de esto hasta 2.500 kilovatios de energía mes y lograr una reducción significativa en el uso cotidiano que se tiene en el beneficio del café en una finca tradicional, logrando nosotros poder en un momento determinado lograr unos rendimientos iguales o mejores y reduciendo en términos de costos energéticos y económicos hasta un 21% y en un momento dado llegar hasta el 37% de reducción. ¿Continuamos? Conclusiones, ya para terminar.
las energías alternativas, a pesar de ofrecer grandes ventajas y beneficios en diferentes áreas de la producción, encuentran una barrera en la dificultad de encontrar a veces equipos y personas capacitadas en el tema. Otro punto, que es que estos sistemas, como en el caso de la rueda Pelton, en una finca requiere una proximidad a una quebrada o río por donde fluye agua permanentemente para garantizar la operación de manera interrumpida. Si usted no tiene una buena fuente de agua donde pueda abastecer el sistema, pues digamos que le saldría muy costoso poder, digamos, llevar agua hasta el sitio, a no ser que hagan un proyecto colectivo, como el caso de los resguardos indígenas o algunas asociaciones o comunidades que, a pesar de estar un poco distantes, son, digamos, prácticamente un núcleo compacto y pueden trabajar proyectos futuros, o también con proyectos de inversión, o formular proyectos a los diferentes entes para tener algún apoyo a nivel de recursos del municipio, del departamento o de la federación. Finalmente, pues le dejamos los contactos que dan en la presentación, para que de pronto más adelante alguien que conozca o requiera para su predio, o algún amigo que les interese, pueden tener de pronto de parte el equipo conformado por Germán, como emprendedor, y Luis Fernando, su hermano, y otra serie de alternativas que se tienen, las cuales se están trabajando para que se pueda generar energía a muy bajo costo en la finca. Entonces, les agradezco mucho. Si hay alguna aporte, alguna pregunta, con mucho gusto estamos pendientes para responder. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a nuestros dos ponentes por compartirnos todos sus aportes. En este momento tenemos una pregunta para ellos de parte de María Teresa de Castro. ¿Qué tiempo llevó el estudio y qué software utilizaron para el modelaje? Germán. Bueno, parece que se le fue el audio a Germán, pero él nos habla de cerca de 8 años de implementación. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Sí, pregunta por el diseño, fue un diseño en AutoCAD, tercera dimensión, que se realizó, y es un trabajo pues como dice el profesor, de más de 8 años, donde la bocatoma está a 50 metros en caída pendiente y en distancia unos 200 metros, con 6 pulgadas de agua. Hola, vamos a cerrar entonces con las preguntas virtuales y ya pasamos con las del auditorio. Oscar Daniel Camacho Cardoso pregunta, una consulta, ¿qué finalidad del proyecto es generar solo energía? No, la finalidad del proyecto es ser sostenibles, es optimizar los recursos, como decía mi hermano, de las riquezas hídricas de nuestro país, riquezas solares. Les voy a poner un ejemplo. Alemania es un país que todo el mundo tiene energía solar, y con bancos capacitores en la noche la energía que las casas acumulan se regresan a la red, y el gobierno alemán le paga a las personas por esa energía, lo mismo la energía hidráulica. Entonces debemos de ser un país más sostenible y ser más competitivos. Esa es la finalidad, de ser granjas competitivas y sostenibles. Bueno, y también quiero aportar brevemente a la respuesta. También faltó explicarles un poco. Lo que pasa es que, para no extendernos mucho, en la granja donde tienen las instalaciones, es una granja piloto donde, además del tema del café, los emprendedores tienen unas producciones de abonos e insumos agroecológicos y orgánicos. Entre ellos tienen un producto que le llama Mariquita, a través de digamos, una línea de productos que ellos tienen, que se llama Ecovida, también, que ha recibido apoyo del SENA,
a nivel de formación y capacitación en emprendimiento y en la parte técnica y con recursos también de apoyo pues para su emprendimiento y ello le permite que sea como una especie de trabajo equilibrado para no solamente fomentar la innovación en la energía, sino en el uso de esa energía para toda una serie de emprendimientos que se encadenan desde allí, como el otro tema de, creo que me mencionaban ellos ayer, el tema de procesamiento de plantas medicinales, y orégano también, creo que me mencionó uno de ellos, que quieren incursionar en ese tema y aumentar la captación de fotosíntesis a base de iluminación por sistemas obtenidos por la energía que suministra la rueda Pelton. Bueno, también tenemos una intervención acá en nuestro auditorio. Agradecemos a los participantes brevedad en la respuesta. Muy buenas tardes, mi nombre es David Pacheco. Mi pregunta es referente en la forma de cómo interconectó las baterías para almacenar la energía y cuántas son necesarias. ¿Son baterías de carro o qué batería utiliza para almacenar la energía? Muchas gracias. No, son directamente la energía se transfiere, no es acumulable. A ver, te cuento, conozco microcentrales pequeñas PCH, en este momento vendiendo la energía a las grandes plataformas de productores de energía en Colombia, donde son pequeñas microcentrales de 250, 300 kVA hora. Entonces, hay gente que está facturando, sube la energía a las redes como hacen los grandes ingenios. En los ingenios en este momento el negocio ya no es el azúcar, sino las turbinas a vapor movidas por la basura del bagazo de la caña ya. Millones de dólares mensuales produce una turbina a vapor en un ingenio. Ellos mismos consumen su propia energía y lo que sobra, digamos lo que ya no utilizan ellos, hay un contador en la salida de la red interconectada del ingenio facturándole a favor de ellos. Entonces, negocio pulpo para cualquier persona que quiera montar una pequeña microcentral, también podría vender energía. Un enorme agradecimiento para nuestros ponentes y un gran saludo y abrazo desde aquí, desde Pensilvania, Caldas, Colombia.